Hola a todos, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Damián Martínez, asociado al Comexi, y voy a estar moderando este panel con una increíble presión de estar junto a Rina, que es la gran experta moderadora y que lo haría mucho mejor que yo, pero bueno, lo voy a hacer yo. Gracias a todos por venirse, que es aparte un día donde hay otras opciones que pudieron haber tomado. Gracias por tomar esta opción. No platicamos de eso. Sí, oye, no lo recuerdo. Y le vamos a hablar hoy de un tema interesante, global, múltiples implicaciones, en fin, el típico tema que interesa al Comexi. La sesión se titula El Maratón Electoral 2024, significado y peso de las elecciones alrededor del mundo. Peso quizás es un término correcto porque creo que ya estamos todos cansados de elecciones, también para bien o para mal. Entonces, si les parece, el formato que haremos es, le pediremos a nuestros panelistas que nos echemos una primera ronda de intervenciones y luego trataremos de hacerlo un poco más informal después y abriremos a conversación con todos ustedes para aprovechar el tiempo que tenemos y, bueno, el gran perfil de los que nos acompañan hoy. Entonces, si quieres, voy a presentar en orden de las presentaciones. Ruth, ¿te parece empezar tú? Sí, claro. Entonces, bueno, tenemos con nosotros a Ruth Zabaleta, licenciada en Sociología Política, maestra y doctora en Derecho Constitucional por la UNAM, universidad en la que imparte las materias de Poder Legislativo, Teoría Política, Sociología Jurídica y Derecho Indígena en la Facultad de Derecho. Todos tienen los perfiles, ¿no tienen todos los perfiles? Bueno, entonces los leo completos. Ya me conocen. Bueno, ya conocemos todos. Bueno, Ruth, pues, sí, claro. Adelante. Bueno, antes que nada, agradezco la presentación. Ya me conocen la mayoría, he estado aquí en Comexi desde hace algunos años. ¿Está la democracia estadounidense en peligro? Con esa pregunta inicia el libro Cómo mueren las democracias, publicado en el 2018. Hoy, 6 años después, nosotros nos preguntamos, ¿está la democracia mundial en peligro? Muy buenas tardes a todas y todos. Agradezco a Comexi su generosa invitación para participar en esta importante mesa de análisis. Comienzo definiendo qué es el superciclo electoral y cuál es el contexto mundial en el que se produce. El superciclo electoral se refiere a que en este año coincidieron las elecciones de 65 países para renovar gobiernos, entre los que se encuentran algunos muy poderosos, como Rusia, Estados Unidos de América, Indonesia, India y Taiwán. El superciclo electoral es un fenómeno político porque nunca en la historia política habían coincidido tal cantidad de elecciones, pero sobre todo porque sus resultados pueden afectar la gobernanza mundial. El contexto mundial en el que se produce esta coincidencia electoral es caótico, de conflictos armados como la invasión de Rusia a Ucrania, la guerra de Israel contra Gaza, la guerra civil de Sudán y tensiones muy fuertes entre China, Estados Unidos y Rusia. Además, en un contexto económico difícil, con disminución del crecimiento y desaceleración económica, que genera inflación, mayor costo de los alimentos y, por lo tanto, incremento de la pobreza, la inseguridad y la violencia. Dicho lo anterior, regreso a nuestra pregunta inicial. ¿Está la democracia mundial en peligro por este superciclo electoral 2024? La respuesta es sí. El 2024 podría ser recordado como el año más desastroso para la democracia mundial y puede implicar el quiebre de la gobernanza existente. Así lo marca la tendencia de los resultados electorales de algunos países. Por ejemplo, Indonesia, en donde el autoritario exmilitar Prabowo Subianto ganó con el 58% de los votos. Rusia, en donde el presidente Vladimir Putin fue ratificado para su 5º mandato con el 87% de los votos, 10% más que en el 2018. India, que concluirá su proceso de elección el 1 de junio, pero la tendencia de las 2 primeras fases parece indicar que el ultranacionalista Narendra Modi no tendrá problema para reelegirse como primer ministro. Finalmente, Estados Unidos, hay riesgo de que Donald Trump regrese a la presidencia. No obstante lo dicho, quiero señalar que los resultados del superciclo electoral solo representan la culminación de un largo proceso de erosión de la democracia. Es decir,
Antes ya se habían presentado otros factores de riesgo. Algunos de estos fueron los siguientes. En primer lugar, la pérdida de confianza ciudadana en la democracia y el avance paulatino del autoritarismo. Así lo evidencian los datos del informe 2023 de Freedom House, que reportó que a lo largo de 18 años, 52 países disminuyeron los derechos políticos y libertades civiles, por lo que actualmente solo el 20% de países son democráticos, 42% son parcialmente democráticos y 38% no lo son. Otro factor fue el auge de los gobiernos populistas. Al respecto, en el 2018, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt aportaron un conocimiento puntual sobre cómo mueren las democracias a manos de los populistas. Cabe mencionar que mucho de lo que advirtieron estos autores lo hemos vivido los mexicanos en el actual sexenio. Por ejemplo, el intento de capturar y someter a las instituciones garantes de la democracia como el INE y el Tribunal Electoral, la desaparición de la división del poder bajo el sometimiento del poder legislativo, los feroces ataques al poder judicial, la persecución de los adversarios políticos y de los periodistas y el intento de pasarse por alto la Constitución y destruir la estructura legal y el Estado de Derecho. El tercer factor que aceleró la erosión de la democracia fue la pandemia del COVID-19, que por un lado produjo consecuencias que se pueden cuantificar y que erosionaron la confianza en los gobiernos democráticos. Por ejemplo, el número de muertos y contagiados, la pérdida de inversión y la falta de empleo y el incremento de la pobreza y la desigualdad social. Pero, por otra parte, también hubo otros efectos muy lesivos para la democracia que solo se pueden medir a través de su impacto. Por ejemplo, algunas patologías psicológicas que desarrollaron durante el confinamiento y que siguen produciendo consecuencias. Para sostener esta hipótesis, retomo la teoría desarrollada por la psicóloga Laura Guillón sobre los efectos de la soledad y la incertidumbre en las personas de las sociedades contemporáneas. Ella señala que, ante esta circunstancia, las personas desarrollan la necesidad de encontrar a quien seguir, alguien que pueda salvarlos y brindarles certeza. Luego entonces, en los momentos de inestabilidad, la gente acude a líderes en busca de fortaleza y orientación, pero prefieren a aquellos que tienen un estilo autoritario, que en tiempos convulsos manifiestan altos niveles de narcisismo, psicopatía y maquiavelismo. Al respecto, pienso que la pandemia generó no solo miedo, sino verdadero terror e incertidumbre. Por lo tanto, se fortaleció esa tendencia de necesidad de seguir liderazgos de la tríada oscura. Incluso, la misma autora señala que este tipo de líderes no solo se aprovechan de caos existente, sino que podrían intentar provocarlo. Luego entonces, les pregunto a ustedes, ¿acaso no es esto lo que vemos en Rusia? Por un lado, la provocación del presidente de invadir Ucrania y por la otra, la respuesta de los ciudadanos al ratificarlo para su quinto mandato con más del 80% de los votos. Por último, no quiero dejar de mencionar otro fenómeno relacionado con la tecnología. Resulta que durante el periodo de confinamiento, por la necesidad de trabajar o estudiar a distancia, las personas comenzamos a hacer un uso excesivo de la tecnología para comunicarnos, pero también millones de personas comenzaron a utilizar las redes sociales de manera compulsiva para mitigar la soledad y la ansiedad que provocó el aislamiento. Esto generó un fenómeno de dependencia que no terminó cuando finalizó el encierro. Este auge del uso de la tecnología y redes sociales produjo una nueva industria comercial con grandes ventajas en la forma de comunicarnos, pero también trajo consigo la contraparte, el uso tóxico de las redes para distorsionar y manipular la comunicación, por ejemplo, las fake news, el deepfakes o la llamada posverdad. Al respecto, Michael Van Peterson y otros científicos desarrollaron la teoría de la necesidad del caos para explicar las causas que inducen a determinadas personas y colectivos a creer y propagar compulsivamente teorías conspirativas, argumentos negacionistas y toda aquella información que active un efecto destructivo sobre cosas o personas. Descubrieron que esta necesidad de caos emerge de una interacción entre la marginación social y personalidades orientadas al estatus. De esta forma, algunos individuos utilizan las redes sociales como medios idóneos para difundir rumores políticos hostiles, para desencadenar caos y movilizar a otros en contra del orden establecido, que perciben como injusto o que no les otorga, según ellos, el respeto que creen merecer. En resumen, estas dos teorías de la necesidad de seguir a un líder autoritario y la necesidad del caos nos sirven, por un lado, para contextualizar las motivaciones psicológicas de las personas
para inducirse a optar por liderazgos autoritarios o para tratar de destruir a las instituciones, pero por otro, para alertarnos sobre el hecho de que a mayor incertidumbre mundial, mayores posibilidades habrá de que los ciudadanos opten por gobiernos autoritarios. Concluye esta exposición señalando algunos posibles riesgos que enfrentaremos a partir de la imposición de la tendencia autoritaria en el mundo. En primer lugar, se afectará la gobernanza y la paz mundial, porque los populistas y los personajes con las características de la triada oscura pocas veces construyen acuerdos, son intolerantes, tratan de imponerse y someter, y no respetan las leyes. Las consecuencias pueden ser un incremento de conflictos armados. De hecho, todavía no termina el maratón electoral y ya se profundizaron las tensiones entre Estados Unidos, China y Rusia, o Estados Unidos, Taiwán y China. En segundo lugar, el contexto económico se verá afectado con recomposición de acuerdos comerciales como resultado de los intereses políticos de estos líderes autoritarios. Como consecuencia, vamos a ver generarse grandes disturbios por la polarización social. En ese contexto, el gran desafío mundial será resistir y luchar para restablecer el orden democrático. Muchas gracias. Muchas gracias. Me piden, al final tendremos un anuncio más detallado, pero me piden adelantar que el 21 de mayo hay un webinar del COMEXI justo con el autor de la necesidad del caos. Exacto. Bien, excelente. Me da gusto saber que el caos se necesita porque estamos preparadísimos. El caos se nos da súper. Siempre. Somos especialistas en el caos, entonces listos para el futuro. Rina, si te parece, pasamos contigo. Rina es analista sobre asuntos políticos globales y la agenda electoral mundial, escritora, conductora del programa Vértice Internacional en el canal del Congreso, profesora del ITAM. Es también consejera de la Junta Directiva del COMEXI y vía COMEXI participación en múltiples mecanismos internacionales de reflexión, incluyendo el T20, del G20, etc. Rina, gracias. Adelante. Gracias, Damián, y bueno, pues gracias al COMEXI por invitarme a esta charla con ustedes. Pues voy a retomar algunas ideas que comentó Ruth Zabaleta que me parecen importantes y que habría que centrar nuestra atención en esto, sobre todo porque sí es un año electoral sui generis, es decir, estamos en un tsunami electoral en el 2024, porque más de la mitad de la población mundial están llamados al juicio de las urnas, 65, 70 países que van a renovar liderazgos políticos y que en conjunto representan alrededor del 40% del Producto Interno Global. Exactamente, del PIB global. Entonces, si a estas cifras les agregamos lo que hemos estado viendo de cómo se mueven las placas tectónicas de la geopolítica global, es decir, si le agregamos cómo está el ambiente en la política internacional, entonces el ciclo electoral toma mucho mayor importancia y dimensión, porque efectivamente tenemos el número más alto de conflictos desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Esto lo dice el reporte de la Universidad de Washington. Donald Tusk hace un par de semanas señaló prácticamente que estamos en un momento de preguerra y ya no se habla del orden de la posguerra. Es decir, ya este orden de la posguerra, del fin de la Segunda Guerra Mundial, 75 años, eso ya no se habla, es decir, el ambiente político está marcado por la antesala de una conflagración internacional. Muchos autores también hablan del paralelismo que existe de los años 1930 y efectivamente tenemos que el curso que tomen estas elecciones, es decir, quien tome decisiones colectivas y políticas, bueno, pues depende de eso también el futuro del mundo, porque en vilo está la paz y la seguridad internacional. Tuvimos hace 2 semanas una presión muy importante para que cambie el statu quo, por ejemplo, en Medio Oriente, con los primeros ataques directos ya entre Israel e Irán desde 1979, y desde el inicio de la República Islámica de Irán, y entonces en este hervidero de conflictos internacionales y de un frenesí de crisis y de lo que hablamos del caos,
efectivamente es muy importante quien tome decisiones a nivel político, quien tome decisiones que impacten a las colectividades. Por lo tanto, es realmente importante este ciclo electoral. Ahora, lo interesante es que este voto colectivo, es decir, somos ciudadanos del mundo, pero antes de ser ciudadanos del mundo, también somos ciudadanos como locales, es decir, vamos a nuestras urnas, votamos localmente, y eso también nos tiene que enseñar que somos agentes activos del cambio, ¿no? Y el cambio empieza por lo local, pero también implica comportarnos como ciudadanos del mundo. Entonces, es un voto individual que bajo la suma de voluntades se convierte en un voto colectivo, y ese es el poder de los ciudadanos. Entonces, cuando tenemos un hervidero de crisis, como ya lo dijo Ruth, es decir, tenemos la invasión de Rusia a Ucrania, que ya cumplió más de 2 años, tenemos un Israel Hamas que están en guerra, ya tenemos más de 6 meses de la guerra, y efectivamente no tenemos todavía un cese de hostilidades. Tenemos también una posible reincorporación de China a Taiwán, porque lo dijo Xi Jinping que sería antes del 2049, cuando hace 100 años se funda la República Popular de China, y todos estos conflictos tienen una enorme potencialidad para generar nuevas alianzas geopolíticas. Es decir, y esto va a marcar el parámetro, la fisonomía, la arquitectura de la primera mitad del siglo XXI. Entonces, por eso es muy importante quiénes son los que toman decisiones allá afuera, cómo se mueven los liderazgos de las potencias centrales y sistémicas, cómo se mueven los liderazgos de los poderes regionales y de las potencias medias, cómo se mueven los liderazgos en América Latina. Entonces, estos divisores son muy importantes entenderlos, porque solamente con una cosmovisión general vamos a poder tener una idea de lo que podemos esperar del mundo, precisamente cuando la incertidumbre es lo que nos alimenta todos los días. Entonces, la pregunta es, este voto ciudadano, este voto individual, ¿a quién le va a dar prácticamente esa capacidad para tomar decisiones públicas? Y una vez que confieres ese voto, ese personaje que se convierte en presidenta, presidente, primer ministro, de alguna manera pues se va a coaligar en el orden internacional, en la política internacional, y va a tomar posiciones políticas en torno a diferentes temas y en torno a diferentes países. Entonces, esto como que no lo vemos, lo sentimos muy complejo, y tenemos que hacer los vínculos entre la política local y la política internacional. Tenemos 10, 15 elecciones que son grandes marcadores de lo que será este año, elecciones ya sucedidas en Taiwán en enero de este año, en El Salvador. Tendríamos que estar hablando de esta gran preocupación latinoamericana de una posible buquelización, es decir, hay muchos presidentes que quieren replicar este modelo que a todas luces me parece antidemocrático, sobre todo porque la reelección en El Salvador está prohibida, y lo que hace Nayib Bukele es genera presión para un reemplazo de 5 ministros, captura la Suprema Corte y el Poder Judicial lo subordina, y finalmente se da su reelección, cuando en El Salvador constitucionalmente estaba en contra. Y todo esto pasa porque los ciudadanos están desencantados, porque hay una crisis de representación política, porque hay una desafección ciudadana, un desencanto, no estamos pudiendo encontrar soluciones para América Latina, sobre todo en tema del crimen organizado. Tuvimos elecciones en Rusia, las de Estados Unidos, que sí me gustaría comentar un poquito más adelante, las de India muy importantes, porque traemos un Narendra Modi que de alguna manera se ha anotado varios éxitos económicos, pero es finalmente un personaje muy controversial. Sobre todo, tenemos que es el líder más popular del mundo, y uno de ellos también que le sigue es Daniel Noboa en Ecuador. Echen un vistazo a la popularidad de Daniel Noboa en Ecuador, está en el 75-80%, y bueno, tuvimos el asalto a la embajada, él ordenó el asalto de la embajada de México en Quito.
¿sí? Y habría que entender, bueno, cuál es el contexto político local o nacional que le permite hacer esto, y finalmente, pues México se convierte en su piñata electoral, ¿no? Y esto es terrible porque él está buscando la reelección, que se dará en febrero, o sea, hay elecciones en Ecuador en el 2025, para que él, es decir, él tiene solamente 18 meses de gobierno. Y eso es realmente la jiribilla política que mueve a los políticos. Siempre están pensando en cómo prolongar su estadio en el poder y cómo, de alguna manera, utilizar también sus proyectos políticos para cobijarlos de los intereses nacionales, y habría que desnudar ahí los proyectos políticos de los políticos para decir esto no es un interés nacional. Entonces, ojo con la política internacional, es bien complicado porque no nada más tenemos que entender a los actores políticos, sino tenemos que entender el mundo, pero tenemos que vincularlo con el binomio de lo nacional y de lo local. Entonces, eso es lo que nos puede dar una visión un poco, digo, más integral de las elecciones. Termino ya esta primera ronda. Me gustaría en la segunda ronda, si es que nos das tiempo, Damián. Damián es un experto en temas de elecciones en Estados Unidos, eso me queda clarísimo. Te he entrevistado en varias ocasiones. Sí me gustaría hablar sobre lo que... pues de la tragedia política en Estados Unidos, que para mí tiene diferentes caras, pero pocas personas hablamos de Senegal, por ejemplo, bueno, tuvo ya elecciones. En Senegal gana por primera ocasión el líder opositor desde 1960, cuando se independiza de Francia. Entonces, también es importante, digo, quizá este dato, el tema de Túnez, por supuesto, elecciones en un país fundamental de la primavera árabe, cuando en 55 años solamente tuvo 2 presidentes, Ben Ali y Bourguiba, y ahora, bueno, pues tenemos el presidente Zayed, que está buscando la reelección, que ya reescribió la Constitución y que está sancionando a los líderes de la oposición. Es decir, hay una regresión en Túnez con todo lo que pasó con la primavera árabe, pero finalmente después lo que hace la primavera árabe es que permite que en Túnez haya elecciones cada 5 años, ¿no? Que eso es fundamental y eso es producto de la primavera árabe. Por supuesto, tenemos elecciones que vienen en Sudáfrica, quizá las del Reino Unido a finales de año, las de la Unión Europea, que es importantísimo verlas en términos geopolíticos, podría comentar también de ello. Digo, las de México el 2 de junio, las de Venezuela, que se dan también ahí en julio, las de Corea del Sur legislativas, ya se dieron las de Pakistán, se dieron las de Indonesia, las de la India, que se abren en 7 fases y que empezaron el 19 de abril y conoceremos el resultado electoral el 4 de junio. Entonces, bueno, esta yo creo que es una primera probadita de este tsunami electoral que tenemos en el 2024. Gracias. Mil gracias, Reina. Luis, si te parece, pasamos contigo. Luis Estrada es doctor en Ciencia Política por la Universidad de California, San Diego. Es fundador y actual director general de SPIN, Taller de Comunicación Política, una firma de consultoría que diseña e implementa estrategias de comunicación política y campañas electorales. Algo sabe de eso porque ha estado trabajando en el gobierno en comunicación política, en la Secretaría de Gobernación, y dando clases en el ITAM, entonces por donde se vea, por cualquier ángulo. Luis, gracias también. Y muchas gracias a Comexi por la invitación. Por supuesto, estar con Ruth, con Rina y con Damián aquí es un honor para mí. Y con ustedes por estar aquí en esta tarde. Traigo un poquito de mejores y buenas noticias respecto a lo que acabamos de escuchar del ciclo electoral de este año. En concreto, lo que sucede en Latinoamérica y que me parece que llama la atención de un subconjunto de tendencia populista, caótica, matademocracias, que es lo que pues, pudo haberse generado en años recientes. A ver, ¿si jala? ¿No? Igual y tú le puedes dar. Perdón, ¿eh? No. Claro.
Te tienes que quitar el... Venga. Ok. A ver, entonces, este superciclo electoral se da en un entorno de desencanto por la democracia, es innegable. Obviamente lo que hablaba hace un momento Ruth y Rina sobre efectos post-pandemia han afectado decisiones de política pública y de salud que cuestionan las capacidades de los gobernantes en temas de salud y economía. Y eso lleva a un voto de castigo muy claro a candidatos y partidos políticos en el gobierno. A eso le sumamos, cosa que no es novedad, que Latinoamérica es la región que peor desempeño económico, democrático y de combate a la pobreza ha presentado en lo que va del siglo XXI. Si sumamos eso también a líderes populistas que sin ideologías de por medio prometen cualquier cosa, soluciones fáciles y lo que sea que eventualmente no cumplen y que piden que les toca otro sexenio o otro cuatrienio o cambian la constitución para mantenerse, pues la verdad es que es una mezcla poco favorable. Esta petición o esta solicitud de los gobernantes de extenderse en sus periodos, pues implican una erosión natural de las instituciones democráticas, en buena medida las que los llevaron en un primer momento a ganar elecciones, van por ellas. Sin embargo, lo que vemos es que en 2019 a la fecha, en las elecciones, al menos en estos países en Latinoamérica, la alternancia es la norma. Y la alternancia tiene que ver con que no se vota ni a la misma persona ni al mismo partido, excepto en 4 países. De todos estos, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Perú, República Dominicana y Uruguay. De todos estos, solo 4 hasta el momento no ha habido alternancia de partido en el gobierno. Y son El Salvador, que ya comentaron, Nicaragua, que ya es el grupo, Cuba y Venezuela. Es decir, en todos los demás ha habido alternancia. Y lo que se proyecta, aunque no se ve muy claro en la lámina, es que quizá República Dominicana repita el partido, aunque no el candidato, eso está por verse, todavía no está definido. Y Uruguay, que todavía no está decidido los candidatos de las planillas, aunque Luis Lacalle no puede reelegirse. Bolivia, muy probablemente, se una a este grupo de Nicaragua, Cuba, El Salvador y Venezuela, porque quien puede ser el candidato pertenece al grupo de Evo Morales y el actual presidente. Entonces, vemos claramente que los que han sido previos a este ciclo, de alguna forma autoritarios o populistas, quizá lo seguirán siendo, y el resto ha cambiado y quizá dado un giro de 360 grados, como por ejemplo en Argentina, sin que por eso no se sepa o no se considere al propio Milei como alguien populista, pero del otro bando. ¿Qué es lo que pasa? Que parece que la nueva normalidad en Latinoamérica es la alternancia. ¿A qué me refiero? El desencanto con la democracia se manifiesta en una forma de voto de castigo contra candidatos y partidos, de acuerdo con Latinobarómetro y Barómetro de las Américas. Sin ideología de por medio y con mínima paciencia, el electorado latinoamericano se balancea como un péndulo de un lado a otro, y eso genera más posibilidad de alternancia y de voto de castigo. Es cierto también que cada vez hay más regímenes mixtos y autoritarios en América Latina, pero esto, repito, depende en buena medida de quién vota. Y obviamente también la represión contra la oposición y la escalada de violencia criminal corroen la libertad en Latinoamérica, pero pues tiene o se da en un entorno de alternancia. Ahora, hay una cosa en Latinoamérica que mucha gente le gusta, pero que creo que es la razón principal tanto de la alternancia como del retroceso democrático que vemos, y es la segunda vuelta latinoamericana, que como ustedes seguramente saben, es una copia mala de la segunda vuelta francesa. Y esta copia mala tiene estas implicaciones. La segunda vuelta latinoamericana implica doble costo y doble conflicto postelectoral.
Imagínense los que la solicitan y la sugieren en México, sí de por sí. Segundo, una fragmentación del Congreso, porque la primera vuelta de presidente se lleva a cabo el mismo día que la elección de Congreso. Entonces, ya saben, 35 candidatos, cada uno con su partido, todos obtienen 2%, 3%, 5%, y luego el presidente que gana, aunque gane con 99% en la segunda vuelta, gobierna un Congreso completamente fragmentado, lo cual siempre le dan ganas de disolverlo. Las segundas vueltas, repito, las latinoamericanas, con mayorías ficticias y legitimidad fabricada, pues normalmente en las segundas vueltas votan menos electores, excepto en donde es obligatorio votar. Pero en las segundas vueltas siempre votan menos. Y eso, las segundas vueltas abren la puerta a candidatos externos, extremos, polarizados y populistas. Y además, ni siquiera dan una sorpresa, porque desde 1970, 2 de cada 3 elecciones muestran que gana el que ganó en la primera vuelta. Es decir, desde mi punto de vista y con esta evidencia, la segunda vuelta latinoamericana no sirve. ¿Por qué no sirve? Porque la segunda vuelta francesa lo que hace es, se elige el presidente en primera vuelta, no hay, se va a la segunda vuelta, gana el presidente o la presidenta en segunda vuelta, toma posesión y ya en el cargo se hace la primera vuelta de Congreso. Es decir, el electorado tiene información perfecta respecto de si apoya o no apoya a quien gana en la primera vuelta o en la segunda vuelta la presidencia francesa. Y la distorsión de la segunda vuelta latinoamericana es que hay completa incertidumbre respecto a cuál va a ser el apoyo que tenga el candidato a presidente. Y sin embargo, no se ve que en ninguno de estos países vaya a cambiar, al contrario. Repito, hay quienes buscan que se establezca la segunda vuelta en Latinoamérica, en México, la segunda vuelta latinoamericana. Y creo que esto es una de las razones principales por las cuales hay este caos en Latinoamérica. Ahora, ¿cómo le va a México con esto de la alternancia y el voto de castigo y qué podremos esperar para este año? En el lado izquierdo vemos un flujo de los 300 distritos de mayoría, voy a ver si, de los 300 distritos de mayoría en el Congreso, la Cámara de Diputados. La primera línea, o la primera parte de la izquierda, son cómo estaba el Congreso en 2015, luego cómo se redistribuyó a 2018, es decir, ahí vemos que Morena, es la parte en medio, Morena obtuvo gran mayoría de los diputados que venían, pues la mitad del PRI, la mitad del PAN, o un poco más de la mitad del PAN, y más de la mitad del PRD. Y entonces todo el mundo dijo, esto ya es la realineación, el fin del PRI y Morena por 70 años, igual que el PRI. Sin embargo, vemos la elección de 2021 y vemos que Morena pierde la mitad de esos distritos y se regresan al PRI, al PAN y algunos otros hasta el PRD. Es decir, en las últimas elecciones desde la de 1991, que fue la intermedia de Carlos Salinas, el voto de castigo más alto para un presidente en México ha sido en contra de López Obrador. Lo voy a decir de nuevo. El voto de castigo más alto en una elección intermedia fue contra López Obrador en 2021. Carlos Salinas ganó diputados en la elección intermedia, Cedillo perdió pocos, Fox perdió pocos, Calderón perdió pocos y Peña ganó, hasta Peña ganó. Y López Obrador perdió. Entonces, el electorado sabe perfectamente premiar y castigar. Y la elección de Congreso en los 300 distritos claramente demuestra el castigo en 2018 a los partidos previos y en 2021 el castigo a Morena. Y si no me lo creen, pregúntenle a Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México, que anda presumiendo reconocimientos y premios de no sé cuántas cosas. Lo que ven en la parte, la gráfica a la derecha, es las delegaciones y ahora alcaldías desde el primer año que se pudieron elegir en 2000. Es decir, 2000, 2003, 2006, 2009, 12, 15, 18 y 21. Lo que ustedes ven es un claro dominio del PRD durante todo ese periodo hasta 2015, que es cuando empieza Morena y se lleva pues un buen número de alcaldías que pertenecían al PRD.
Y en 2018, pues prácticamente la mayoría de las alcaldías son para Morena, un poco en la proporción de lo que era el PRD anteriormente. Y en 2021, el voto de castigo lleva a que prácticamente la mitad de las alcaldías que tenía Morena las pierde y ganan el PAN, el PRD, la mezcla, el PRI, en fin. Y lo voy a decir ahora, lo mismo que hace rato, pero cambiando los nombres. El peor voto de castigo para una jefa o jefe de gobierno en la Ciudad de México, en una elección intermedia, fue para Claudia Sheinbaum. A lo mejor le dan muchos reconocimientos, pero el mejor resultado, y para lo que viven los políticos y las políticas, hasta donde yo me quedé, es para ganar elecciones. Y el mejor resultado es si ganas elecciones o no. Y el voto de castigo más alto en la Ciudad de México desde que se eligen gobernantes fue para Claudia Sheinbaum en 2021. Este voto de castigo podría revertirse para quienes ganaron en 2021, sin duda, pero también podría profundizarse para quienes no han terminado de gobernar, puesto que estos son a la mitad del periodo. Son elecciones intermedias. Entonces, ¿qué podremos esperar en México y los amloístas? Primero, y en un trabajo que he hecho, que hacemos de hecho en SPIN, Joana Quintanar y yo, y es el electorado de Claudia Sheinbaum es mucho más partidizado, mucho más dependiente de la aprobación de López Obrador que lo que era el de López Obrador respecto, por ejemplo, del odio o de la desaprobación a Peña Nieto. Jala más el amor a López Obrador. ¿Eso es bueno o malo? Bueno, eso significa que podría estar mucho más concentrado. Eso le da 60 puntos en las encuestas. Otro día platicamos de las encuestas y los encuestadores, que ya sabemos también cómo está la cosa. Pura propaganda, ni se preocupen en revisarlas. Este voto sofisticado que le dio la victoria a López Obrador en 2018, porque normalmente su porcentaje es de 15, 16 millones, y ganó 30 millones, ese extra, el doble, ese voto sofisticado ya no lo tiene Claudia Sheinbaum, al menos en las encuestas. Los demás de escolaridad no votan por ella, los que ven noticieros no votan por ella, eso ya no existe. Es todo programas sociales y aprobación al presidente López Obrador. Esta sobreestimación de las encuestas que vemos de 60 puntos, porque si realmente Claudia Sheinbaum tuviera 60 puntos o más en las encuestas, tendría más voto que López Obrador en 2018. Y perdónenme, pero eso no va a pasar. Es una consecuencia de una especie de miedo a contestar en las encuestas o imposibilidad en levantar en ciertos lugares en la República, porque pues hay retenes que no dejan pasar encuestadores y la muestra se tiene que reorganizar. El tema es que antes los encuestadores no podían pasar a Michoacán o a Guerrero, pero ahora no pueden pasar a partes de Sonora, a partes de Sinaloa, a partes del Estado de México, a partes de Morelos, en fin. Entonces, eso distorsiona las encuestas. Por eso, ahora lo que vemos es que las encuestadoras de redes le atinan al resultado. Quizás lo que acaba pasando es que la gente siente mayor confianza y anonimidad o anonimato al responder en redes. Y por último, el tema del presidente López Obrador, pues no habíamos visto a alguien tan activo en una elección en años recientes como él. Y eso juega a favor y en contra. Por ejemplo, y ya con esto termino, me parece que en el debate que acaba de pasar el fin de semana, el domingo, si bien era la intención de López Obrador de que se hablara detalladamente de todos sus logros, a la mera hora me parece que eso le jugó en contra a Claudia Sheinbaum, quien tuvo que distribuir sus tiempos en hablar de ella, hablar de los logros del presidente, responderle a Xóchitl Gálvez y además atacarla. Y entonces en las rondas de las bolsas estas famosas de 5 minutos, mientras que Xóchitl Gálvez habló 10 veces, Maínez habló 7 veces, Claudia Sheinbaum se acababa muy pronto sus 5 intervenciones. O sea, habló la mitad de veces y además habló al inicio. Entonces, los 4 segmentos de 5 minutos, Claudia Sheinbaum se quedó sin oportunidad de hablar.
Y entonces hablaban de ella, la criticaban, y ya nada más se quedaba viendo porque ya no tenía tiempo para hablar. Entonces, creo que la situación está dada para un voto de castigo más que para un premio, y si seguimos la tendencia y cómo se comporta el electorado, no solo en Latinoamérica, sino en México en concreto, me parece que ya ha aprendido cuál es el valor de un voto de premio o de castigo, y que podremos ver un resultado diferente a lo que están mostrando las encuestas y a una experiencia de gobierno mucho más, mucho mejor evaluada desde el electorado, que a veces pensamos que no tiene esa capacidad, pero que en realidad los resultados demuestran lo contrario. Gracias. Muchas gracias, Luis. Gracias. Si les parece, damos una vueltecita, quizá un par de preguntas en el mismo orden, para dar tiempo a que recuperemos la respiración. Ruth, tú fuiste jefa delegacional, diputada local, diputada federal, 2 legislaturas, presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. ¿Cómo le haces desde el punto de vista de alguien que ha pasado por el escrutinio de las urnas para hacer frente al desencanto, al cansancio, a esta tendencia global que estamos viendo? O sea, ¿cómo puedes tú, como alguien que tienes una visión para el Estado, un trabajo que puedes desempeñar, cómo puedes transmitir eso en un ambiente tan complicado? O sea, ¿cuáles son los desafíos para Sí. una persona? ¿Cómo le haces? Mira, el caso es que la experiencia de quienes comenzamos a... Sí, el caso es que, a ver, voy a hablar claramente. Nosotros, nosotros, los de la generación mía, o sea, yo tengo más de 57 años tengo, que nos tocó luchar por las instituciones del INE, o el IFE, nos tocó construir la democracia desde nuestro punto de vista, esa democracia que pues hoy se ve como normal, nos tocó a nosotros construirla. Entonces, por ejemplo, en el caso mío, yo tenía 15 años trabajando en el territorio con las personas antes de tener un primer cargo. O sea, la legitimidad que yo tenía con los ciudadanos era que podía resolver problemas, que podía estar cerca de ellos, que podíamos construir juntos diferentes instituciones para garantizar la democracia, que podíamos hacer cosas juntos. Entonces eso, en este momento hay un divorcio, porque muchos de los que llegan a los cargos públicos, y lo vimos como, creo que es un problema grave que tiene Morena, de repente de las tómbolas, estas de que empezaron a meter personas que no tienen experiencia, que no tienen cercanía con los ciudadanos, o que simplemente por ser famosos en las redes sociales, como pasa en Movimiento Ciudadano, llegan a un cargo. Entonces creo que el problema de la pérdida de legitimidad de la democracia está relacionado también con estas cosas. O sea, con el asunto de que los que llegan a las representaciones políticas no tienen una empatía con los ciudadanos, no van por el bien común, sino van por el cargo. O sea, muchos de los jóvenes que estuvieron en mi equipo incluso y que hoy siguen manteniendo el poder dentro de Morena, fueron a Morena varios de ellos, pues lo hacen para mantenerse en ese estatus económico, en ese estatus de poder, ya no les importa qué va a pasar con los ciudadanos, sino cómo se van a mantener en el cargo en la siguiente elección, y así se pueden mover de Morena y regresarse otra vez al PAN, volver a hacer alianzas con el PAN o a hacer alianzas con el PRI, ¿no? Entonces creo que el fondo del éxito de la democracia está íntimamente relacionada con la convicción democrática de los representantes que están al frente de la democracia. O sea, ¿cómo puede sobrevivir una democracia sin demócratas, sin representantes demócratas? O sea, eso no funciona. Entonces, por eso han avanzado personas como López Obrador. Bueno, yo era de su equipo de López Obrador. O sea, dentro del PRD era de las pocas que estaba cerca de López Obrador. Terminamos peleadísimos en el 2006 porque no lo obedecí, porque yo quería ser presidenta de la Cámara de Diputados y le gané la votación de su equipo que él puso para hacerme contrapeso para ganarme la presidencia. Le gané a él 3 votaciones, la de la diputación local, la de unas consultas para reglamentar las marchas. O sea, siempre que me confrontaba con él, pues ganaba la elección porque traía yo esa legitimidad del trabajo con la gente, con la estructura del partido, orgánica con los ciudadanos. O sea, es una cosa totalmente diferente la construcción de un liderazgo demócrata
pues a querer un cargo nada más por la ambición. O sea, la idea de construir la democracia de abajo para arriba. Sí, claro. Pero al mismo tiempo los elementos, un poco en tu participación inicial, eran muy de arriba para abajo, o sea, eran muy como variables externas que influyen también en el. Sí, en bueno, el porque ambiente. yo lo que traté de presentar es algo novedoso. El problema de las redes sociales y su influencia en la democracia también es un problema que no se ha Te lo analizado, complica que más. no se ha analizado a fondo, porque por ejemplo en México no está reglamentado, no está pues debatido este problema de cómo podemos reglamentar el mal uso de las redes o el mal uso de la tecnología. Y eso pasa en todo el mundo. Entonces es un elemento disruptor el mal uso de la tecnología. En ese tiempo, bueno, yo andaba casa por casa a la 1 o 2 de la mañana tocándole a los vecinos y haciéndome promoción, pero ahorita, pues alguien llega y contrata a alguien especialista en redes y entonces ya su artículo que nadie lo leía, los vecinos de tal parte ya lo leen, ¿no? Entonces ahí ya cambió, o sea, hay un efecto diferente, ¿no? Claro. Sí, pero sigue siendo la misma dinámica, tiene que ser la construcción de abajo hacia arriba, tiene que haber una construcción de la democracia. Oye, Reina, tú mencionabas la elección en Estados Unidos, en donde me imagino que no parece buena idea entonces escoger candidato a alguien que salía en el Apprentice. No es la misma visión de abajo para arriba y está vacío de liderazgos y demás. Entonces, quizá dos preguntas. Uno, el impacto de eso pues, en la elección de Estados Unidos. Y luego, si ves que esa elección, por el peso específico de Estados Unidos, se traduce y tiene un impacto más allá de Estados Unidos en las otras elecciones que son Claro. pues, no simultáneas, pero casi. Sí, creo que es importante contextualizar lo que se ha dicho aquí también desde el punto, digo, hablamos un poco de México, la experiencia local de Ruth, pero sí, pero podemos tener como un reflejo de lo internacional. Lo que hemos visto en la política internacional es que hay es decir, hay toda una intención política para desmantelar las democracias. Es decir, es un acto político, ¿sí? Es una cuestión colectiva, es una política pública, la deconstrucción. ¿Y de dónde viene la deconstrucción? En gran medida, Trump refleja eso, es decir, Trump lo que refleja es como el último grito del hombre anglosajón para llegar al poder, porque digo, recuerden el gran odio que le tenía a Obama por ser afroamericano, y ese grito de la supremacía blanca para que Estados Unidos sea gobernado por ellos. Entonces, este choque contra la diversidad cultural es muy importante y yo diría que la parte local también tiene marcadores internacionales, es decir, el cambio del ciclo político electoral en México, lo trabajé en uno de los libros que tengo, tiene una serie de marcajes internacionales. No podemos entender a López Obrador sin el Brexit, sin la crisis financiera internacional del 2008, sin la guerra en Siria, sin el Brexit. Es decir, todo esto se coaliga para llevar a un mundo que está viendo varios choques. Yo llamaría varios choques y ahorita te voy a contestar obviamente de Estados Unidos porque es súper importante. Yo diría que hay un choque entre sociedades abiertas y sociedades cerradas, un choque entre fuerzas globalistas y fuerzas nativistas, un choque entre la política identitaria y religiosa, por ejemplo, el caso de Modi, ¿no? Cómo tolera el odio racial cuando tienes la segunda población más grande de musulmanes en el mundo. Tenemos esta política identitaria religiosa que choca con esta diversidad cultural y religiosa. Tenemos también diferentes choques, los multilateralistas contra los unilateralistas. Es decir, estos grupos afines, ¿no? Países afines, like-minded countries, es decir, solamente hago política con mis países afines. Y entonces todo esto de alguna manera lo que está generando es una batalla por una agenda de derechos y de libertades y una agenda de no derechos y libertades o de restricción de derechos y libertades. Y ese es el gran riesgo que estamos ahora viviendo en la política internacional. Eso es lo que está en juego. Y tenemos ahí como un germen muy importante a Donald Trump. Por supuesto, yo hablaría de tres tragedias, es decir, o sea, tenemos una escena política en Estados Unidos
es decir, con una tragedia, pero con tres caras. La primera es que no hay, tenemos casi, prácticamente hay que esperar que se oficialicen las candidaturas en las convenciones nacionales en verano, pero tenemos el mismo ticket electoral que hace 4 años en el 2020, Biden-Trump, un Biden que tiene 81 años, que si llega a reelegirse terminaría con 85 años. Luego tendríamos un Trump de 78 años, pero lo que me está diciendo eso es, hablaba Ruth de Daniel Ziblatt y de Stefan Levitsky, ellos hablaban del cribado, que permite en el tejido social de Estados Unidos que no haya liderazgos nuevos y jóvenes. Es decir, ¿qué pasa con ese sistema político que no permite la renovación generacional? Porque hay una serie de no incentivos para que lleguen los jóvenes ante esta enorme crisis de liderazgos, porque son ambos candidatos no populares, nadie los quiere en la boleta electoral, pero están en la boleta electoral. ¿Cómo fue posible que el mismo sistema no detuvo eso? Porque no está reflejando el sentimiento ciudadano. Y la democracia, tiene que reflejar eso, es decir, ¿qué estamos construyendo o qué tenemos que deconstruir para que eso pase? Eso es importante. En segundo momento, creo que también es importante comentar que Trump pues no es un accidente de la historia, lo que estamos viendo es que ya es un patrón, una constancia en Estados Unidos, sí se reelige, ya terminó su presidencia, pero sí consigue nuevamente regresar a la Casa Blanca. Y ahí, tenemos los enredos legales, cómo es posible que un presidente que asaltó el Capitolio pueda ser presidente, un presidente que no, que hizo una serie de artimañas políticas para no reconocer la victoria de Biden, que le pidió al secretario de Estado de Georgia que cambie la matemática electoral con los votos. Es decir, ¿cómo es posible que en una de las democracias más consolidadas del mundo estemos atestiguando lo que estamos atestiguando todavía en la primera potencia mundial, nos guste o no nos guste? Entonces eso es también muy importante, el deterioro de la democracia le da un pasaporte, es decir, en Estados Unidos te da como un pasaporte o una carta libre para reafirmar los autoritarismos en el mundo. ¿Sí? Entonces, esto es también terrible porque se ha desfundado el orden liberal internacional y por eso estamos viendo fenómenos como los estamos viendo con los populismos en muchos países del mundo, porque hay marcadores internacionales que le permiten llegar a esos autoritarismos. Entonces, realmente traemos, a mí me preocupa mucho en Estados Unidos que esté fallando todo este bagaje, toda esta comunidad de principios y valores, que es lo que vemos se está desmoronando. Ya no hay consenso sobre lo mínimo, es decir, tenemos una polarización extrema desde mucho tiempo atrás, no es nuevo, pero me preocupa en términos de civilidad, es decir, ya no se comparte, por ejemplo, que algunos ya justifican la violencia, uno de cada 3 estadounidenses justifican la violencia por cuestiones políticas. ¿Cómo es posible? Es decir, cuando hablamos de violencia, es decir, en una de las democracias más consolidadas del mundo, ya no están mínimamente consensados los partidos políticos, sí hay diferencias, por supuesto, ideológicas, pero había un consenso mínimo de principios básicos, por ejemplo, la verdad, ¿no? Ahora, pues ya la mentira vale y tiene rentabilidad política, ¿no? Y más con la inteligencia artificial y con la desinformación, ahora lo que se habla es del sharp power, de penetrar el ecosistema informativo, de sesgar percepciones públicas, y entonces a partir de ahí generas una presión sobre los votantes para que voten con determinados lentes, por así decirlo. Entonces, eso también es muy importante con todo el tema del microtargeting y de las redes de las que ya ha hablado Ruth, digo, eso es lo que estamos viendo. Ahora, hablando de Estados Unidos, Damián, creo que el tema de Robert Kennedy no hay que dejarlo de lado, ¿no? Es decir, este sobrino de John F. Kennedy, que me parece que tiene una intención del voto del 8% y puede ser como el pendulaje o aquella figura que decante
o sea, hacia un lado o hacia el otro. Entonces, sí puede inclinar la balanza a favor de uno y otro candidato, le roba votos tanto a los republicanos como a los demócratas. Digo, es un líder antisistema en varios sentidos, digo, hay que matizarlo. En el sentido, por ejemplo, es pro combate al calentamiento global, pero también es un líder, por ejemplo, antivacunas y está en contra de las grandes élites corporativas. También tiene 70 años, también el tema de la edad, pues es política, ¿no? Y la demografía también es política. Entonces, este hombre que hasta la fecha estará en la boleta electoral en Hawái, en Nevada, en Utah, pero hay que ver cómo va a comportarse el voto en los swing states, es decir, qué tanto pudiera capturar, ¿no? Por ejemplo, el voto latino, algunas encuestas señalan que inclusive puede hasta capturar el 20% del voto latino en los swing states, y esto, bueno, creo que es importante. Entonces, Trump ya es un patrón, es decir, es toda una fuerza política muy importante que viene a desfundar el orden liberal internacional, no nada más en Estados Unidos, es decir, su fuerza pues ha generado homólogos, ¿no? En diferentes partes del mundo, y realmente pues sigue fascinando, ¿no? A la gente, ese Trump bravucón que se sale de las rendijas, que no enfrenta la justicia. Es decir, esto es lo que fascina del efecto trumpista, pero hay muchísimo en juego porque se está desmantelando pues una de las democracias más consolidadas del mundo. Prácticamente en la lista de libertades de los principales índices de democracia, del estado de la democracia, podemos decir el índice de The Economist, podemos hablar de variedades de la democracia, también podemos hablar de Freedom House. Bueno, pues aparece ya prácticamente como una democracia en retroceso. Entonces, realmente es la cara más visible del iliberalismo. Y con esto termino, es decir, son políticos, por supuesto, que ganan vía electoral de manera legítima con el voto, pero en el ejercicio del poder ejercen toda una serie de acciones, utilizan el quehacer político para demeritar la democracia. Entonces, creo que, digo, esto lo dice también Stephen Levinsky y, Daniel Ziblatt y Stephen Levinsky, pero sí es importante quizá comentar eso. Y bueno, también, ya en otra ronda, las elecciones en la Unión Europea, al Parlamento Europeo, creo que también son importantes. Otra cosa. No, y un poco una dinámica complicada en donde la gente sigue compitiendo como oposición incluso desde el gobierno, ¿no? O sea, el discurso de Trump es un discurso muy es una elección sui generis en donde tienes dos presidentes buscando su segundo término. Pues los dos tienen 4 años de récord y en vez de correr en su propio récord, corren contra del otro. Es una dinámica interesante. Creo que no va con lo que nos describías, Ruth, de construir de abajo para arriba. Oye, Luis. Pero por eso van a tener rebelión. Vean los jóvenes cómo se están rebelando en las universidades. Ese es un signo. Sí. No lo están midiendo, es un signo. Sí, oye, Luis, y más allá de esta conexión, digamos, orgánica de un lugar a otro y del ambiente global y cómo se pasan las cosas, hay una manera deliberada de pasar las dinámicas de una elección a otra y conectar las dos, ¿no? Tú haces estrategia, comunicación política, etcétera. Hemos hablado mucho del poder destructivo de estas conexiones, pero también hay una manera de hacer una conexión positiva, ¿no? Entonces, ¿tú ves alguna ventaja desde el punto de vista de si estás trabajando con una visión, si eres un demócrata que buscas competir en unas elecciones, ¿hay alguna ventaja de que haya tantas elecciones al mismo tiempo? Sí, ok, está todo pasando y todo este caos, pero pues Putin fue a elecciones, pudo no haber ido, ¿no? Y Maduro va a tener que ir a las urnas. No va a ser la elección más limpia y transparente, pero bueno, pero va a tener que ir, sí, ¿no? Fíjate, un profesor, ahorita que lo dijiste, me hizo clic, un profesor en la universidad en San Diego decía que todos los regímenes autoritarios necesitaban legitimidad y que esa legitimidad era algo que se tenía que mantener vigente. Entonces, que sí es cierto, eran autoritarios y que sí es cierto, se imponían a fin de cuentas, pero de alguna u otra forma necesitaban generar el mecanismo que los mantuviera refrescando esa
esa apreciación o ese cariño del pueblo hacia ellos, ¿no? Y lo que pasa, creo, de la receta, otra vez, al menos latinoamericana, pero que también usó Donald Trump en su momento, es el contacto directo con el pueblo o el equivalente, como lo quiera denominar cada quien, en donde los gobernantes, casi todos los populistas son hombres, todavía no hay tantas mujeres populistas como hombres populistas en el gobierno, son ya sea redes sociales o programas de radio o programas de televisión o cualquier otro tipo de mecanismo y obviamente en este caso conferencias de prensa. Por cierto, el único que las ha hecho en la historia del universo conocido, diario, el único es López Obrador, y desde que las hace, nadie ha seguido su ejemplo. Eso yo creo que es algo interesante de mencionar. Y no se preocupen, Claudia Sheinbaum no va a poder hacer conferencias de prensa a diario. El presidente López Obrador las hace a diario porque es un presidente home office. Si te levantas a hacer la conferencia de prensa, te pones un traje, igual y te bañaste, no sé, das la conferencia de prensa y acabando, te echas un desayunito, te pones una franelita y te pones a ver el béisbol y duermes 8 o 10 horas diarias, pues cualquiera puede hacer una conferencia de prensa a diario. Pero si eres un presidente o una presidenta, en este caso, que viaja y hace giras por lo menos 3 veces a la semana o 4 veces a la semana, llegas de la gira agotado y no te puedes levantar al día siguiente. Este es el presidente López Obrador, es el presidente que menos veces ha viajado de los últimos 30 años, el que menos giras ha hecho. Quizás sea por una cuestión de salud y quizá también por eso no necesitaba el avión presidencial, porque no lo iba a usar. Ahí está. Entonces, en fin, lo que quiero decir con esto es, creo que la conexión de la legitimidad y la comunicación permanente, en principio, con el pueblo, te da este mecanismo que cubre 2 vías. Una, la legitimidad recurrente y permanente. Y 2, el mecanismo de propaganda por el cual estableces una narrativa en la que todos se tienen que o alinear o contraponer. Porque a fin de cuentas la narrativa populista o la narrativa en general tiene tanto impacto porque son los presidentes y las presidentas, primeros ministros, la fuente más importante de información de cualquier gobierno, de cualquier país. Es el presidente lo más importante. Ya que diga y lo aproveche para hacer otras cosas, en un rato, por cierto, publicamos nuestra nueva infografía de las conferencias de prensa. O sea, estamos la lista, vamos a publicar la lista de las canciones que más pone el presidente en las conferencias. Hay una lista en Spotify, un playlist en Spotify. Eso hace el presidente en las conferencias de prensa. Duran 2 horas en promedio. Y ahorita que hablabas de la verdad y esto que también hacía Donald Trump, les tengo un dato que seguramente ya saben porque lo he dicho muchas veces en diferentes lugares, es el Washington Post le contó a Donald Trump en todos sus eventos, en todas sus intervenciones públicas, en todos sus tweets, todo lo que hizo y habló públicamente, en 4 años de gobierno, 35,000, poquito más, 35,000 afirmaciones falsas, engañosas o que no puede probar. 35,000 en 4 años, en todos sus eventos. Nosotros contamos solo en las conferencias a López Obrador, es decir, 2 horas, de lunes a viernes, solamente 2 horas. En 4 años igual, para que pudiera ser comparable, 101,155 afirmaciones falsas, engañosas o que no puede probar. Un promedio, ¿sabes? Un promedio de 103 por conferencia. Las conferencias duran 120 minutos en promedio. No, si quitas el tiempo de quien hace preguntas. Y las canciones. Si quitas las canciones, si quitas hasta los silencios del presidente, te podría decir que prácticamente todo lo que dice el presidente, es falso, engañoso o no se puede probar. Todos los días. Y pueden agarrar cualquier conferencia al azar y verán a qué me refiero. La pueden ver. No las vean.
O sea, no, eso lo hacemos nosotros por ustedes. Pero esa es la cuestión aquí, y ya con eso termino. La idea de eso es pensar que puede haber un efecto positivo en el largo plazo, ¿no? Decía el presidente, un cambio de conciencias, una revolución de las conciencias y no sé qué, como si realmente fuera algo de adoctrinamiento. Pero aquí va el dato. Las conferencias de prensa no las ve nadie. Ellos han dicho siempre que la ven millones de personas diario, pero nunca han enseñado ratings, nunca han enseñado share, ni ninguna otra medición que demuestre que lo están viendo millones de personas. No hay ninguna estación de AM o FM que las pase completas. Y entonces lo que nosotros hicimos en Spin fue ver en Facebook, que es la red social que más seguidores tiene el presidente, tiene más de 10 millones, ¿cuántos veían la conferencia? Y ahora en marzo, bueno, no tengo el dato, ahorita lo checo de abril, pero en marzo, menos de 59,000 vistas en promedio diarias. 59,000 es un número muy grande, pero son 10 millones de seguidores. Y solamente se necesitan 3 segundos para que un video cuente como visto en Facebook. 3. Es decir, pueden estar viendo una figurita que les mandó su tía, ¿no? Y estar el video corriendo arriba y ya cuenta como visto. Menos del 1% de los seguidores del presidente ven la conferencia. ¿Quién va a ver un programa de política aburrido, poco noticioso, repetitivo, lunes a viernes a las 7 de la mañana, cuando es la hora más ocupada para cualquier persona, en el contexto que sea? Entonces, ese mensaje o esa idea de que hay una influencia directa y eficaz de los mensajes de estos populistas hacia el pueblo está cuestionada. Y está cuestionada más en el modelo mexicano. Entonces, si hay algo ahí, es esta oportunidad de contrarrestar esa información simplemente con la verdad. Donald Trump quiso pelearse con los medios, perdió la elección y CNN sigue ahí. Los medios siempre van a estar ahí. Oigan, pues yo tengo muchas preguntas y comentarios, pero creo que mejor lo abrimos al público porque si no se nos va a acabar el tiempo y... No, pues súper interesante todo, cantidad de preguntas, sin duda, pues las dos que como mexicanos más nos influyen pues, son la nuestra, la mexicana, y la de Estados Unidos, sin duda también tiene un gran impacto, independientemente de qué pase en la elección mexicana. Me preocupa, pues de lo dicho y de lo que uno ve todos los días, la verdad es, normalizamos la mentira, o sea, la verdad es que creo que eso es lo que más me preocupa de todo esto, que la mentira sea ya algo, no, bueno, mintió, pero la intención fue buena, Miente sinceramente. Sí, exacto, miente de corazón. Entonces, eso me preocupa. Cuando uno está de este lado, pues en quién creer, porque eso es lo que pasa cuando la mentira ya es tan normal, pues no sabes en quién creerle. Las encuestas, como bien dicen, pues son herramienta de propaganda en ambos sentidos, y entonces tienes en automático una encuesta que dice que el debate lo ganó Claudia Sheinbaum con 60% y otros que lo ganó por la misma cantidad Xochitl Gálvez. ¿A quién creerle? O sea, hay, por ejemplo, alguna encuesta en la que uno pueda realmente confiar en uno u otro sentido. Y el otro tema que me preocupa enormemente, hemos oído mucho que cuanto más participación haya, más posibilidades tiene la oposición de ganar, porque hay una elección de Estado y hay movilización. Quien tiene mayor capacidad de movilización, pues, sí es el Estado en todo sentido. Pero dicho eso, el crimen organizado juega un papel importante en eso. Entonces puede ser el detente, el no salgas a votar, el me da miedo salir, ¿qué puede pasar? ¿Cómo ven ustedes ese factor? Bueno, creo que está muy focalizado en donde el crimen organizado puede hacer ese tipo de operación. En la mayoría, creo yo todavía, que en la mayoría de los municipios sí se puede votar.
y sí sale la gente a votar, a pesar, sí, a pesar del problema que ven del crimen organizado, porque ¿quiénes son los del crimen organizado? O sea, son los mismos que viven ahí, o sea, son los mismos hijos de las personas que van y votan, ellos mismos van y votan, o sea, vamos, es un problema del tejido social, es un problema nuestro también, ¿no? Entonces sí, la gente sí sale a votar. Yo afortunadamente he sido testigo en varias elecciones que doy fe de que incluso aún con la operación de los priistas cuando eran hegemónicos, cuando tenían todo el recurso para operar, se les ganó. Ahí está 1988, ahí perdimos porque no sabíamos defender el voto, los que salimos a defenderlo. Bueno, a mí me mandaron me mandaron porque me asignaron ahí del partido del PPS, que fue con los que hicimos alianza, todavía no había PRD, a que cuidara la elección. Pues yo me fui a poner ahí en la puerta, a cuidar la elección. O sea, no estuve viendo cómo contaban los votos, ni si habían sido ciertos lo que contaban. O sea, yo me puse en la puerta, ahí me quedé a dormir, incluso tirada en el piso, cuidando que no se llevaran las urnas, ¿no? Cuando lo que tenía que hacer era estar en la mesa, pues, cuidando que se cumpliera el conteo. No sabíamos, estábamos apenas aprendiendo cómo defender, pues, estos votos, ¿no? Entonces creo que sí va a salir la gente. Estoy yo muy optimista de eso y ya hemos visto, hemos tenido experiencias de que aún con la operación del gobierno las personas salen. Aquí en la Ciudad de México, aún con las encuestas, creo que va arriba a Santiago, por ejemplo, en el caso de Santiago y de Clara, aún con las encuestas, aún con lo que acaban de decir de Iztapalapa, ahorita, que ven ellos no sé si escucharon, acaban de encontrar ahí esta Ceci Flores encontraron un hoyo donde estaban, pareciera un hoyo, dijo ella, un hoyo en donde de repente estaba todo caliente como si hubieran, empezaron a sacar huesos, estaban quemando gentes, quemando personas, tenían ahí, encontraron las credenciales de elector de mujeres y de niños. Ahorita venía yo para acá cuando escuché esa noticia, habló Cecilia, la entrevistaron, estaba muy nerviosa, casi llorando porque dijo que tuvieron que salir corriendo porque empezaron a llegar a agredirlos y que ella incluso sugería que ni siquiera se parara ahorita la policía porque estaba ahorita el problema. Creo que a pesar de eso, la gente en Iztapalapa va a salir a votar y no va a salir a votar por Clara, de verdad. Sí. ¿Quieres hablar de las encuestas? No, Bueno, lo que hemos visto de las encuestas ahora es realmente vergonzoso y decepcionante, por decir dos adjetivos que se me ocurren de bote pronto. Las encuestas en México no solo son mucho más recientes, por ejemplo, que en Estados Unidos, que llevan 100 años haciendo encuestas. En México, yo te diría que desde mediados de los 90s empieza a haber algo ahí. Y en algún momento se convirtieron como la respuesta para resolver conflictos postelectorales, porque todos los candidatos en México, no importa qué elección sea y cuándo sea, siempre se declaran ganadores. Entonces, pues, las encuestas de salida decían, pues, tú te podrás declarar ganador, pero aquí está, y luego eso apoyaba también el conteo rápido, el PREP, en fin. Pero ahora lo que hacen las encuestas es pasar de ser la solución del conflicto postelectoral a la fuente del conflicto postelectoral, porque hay una cantidad de empresas, digo, no quiero decir los nombres porque todas son ridículas, unos nombres sacados de la manga, de encuestas o en redes o telefónicas, o da lo mismo, porque además es un PowerPoint que se difunde en redes sociales. Y ya. O sea, lo puedo hacer yo ahorita antes de venir para acá, la subo, y según mi encuesta en voting.mx, Santiago va a 60 abajo, por decir algo. Y se difunde. Y si tú dices, a ver, quiero ver la base de datos y el cuestionario, dicen, uy, no, eso no se puede, porque es privada, porque no sé qué. Entonces no hay forma de verificar. Y esto ha sido producto, porque todas estas son chiquitas, no sabemos siquiera si son socios de las grandes que nunca se prestaron y nunca quisieron dar y ser transparentes su información. En 2017 nosotros hicimos una serie de encuestas con una encuestadora que se llama DeFoe, y publicamos el cuestionario completo y la base de datos completa en diferentes formatos, hasta el cuestionario lo tradujimos al inglés. O sea, todo, para que quien lo quisiera ver,
lo pudiera consultar. Hicimos 3 encuestas, 2 pre y una post. 3 encuestas. Fuimos los primeros en la historia en México en un proceso electoral en hacer eso y hasta hoy los únicos. Entonces, ¿dónde está el método científico en las encuestas? Si yo te digo, pues es que mi candidato va 35 arriba. Ah, sí, puede ver. No. Pues eso es lo mismo que decir que antes de venir para acá me eché unas cervezas con unos extraterrestres. Exactamente lo mismo. ¿Lo puedes verificar? No. ¿Yo te lo puedo probar? Tampoco. Me tienes que creer. Es lo mismo. Entonces, hay un grave problema de credibilidad en las encuestas, pero desafortunado o afortunadamente son los únicos instrumentos que nos guían hoy para entender cómo está la cosa. ¿Y cuál podemos? Mira, la verdad es que no confío en ninguna, solamente una. Es un poco también como los medios, ¿no? Creo que lo ideal es ver lo más posible, descartar algunas definitivamente. Hay unas que ponen ahí metodología mixta, ¿no? ¿Eso qué es? O sea, sí, y entonces agarré, hice unos telefónicos y otras en vivienda y otras en redes y pues ve tú a saber cómo las hicieron. Yo creo que las metodologías mixtas no sirven. Yo creo que también es importante saber con quiénes trabajan. El domingo en CNN, en una mesa de debate, dije, porque estaba ahí una persona cuyo nombre pueden checar en el video, Juchim, Eduardo Juchim, consejero electoral en su momento, decía, no, es que hay unas encuestas que traen al presidente López Obrador con aprobación entre 60 y 70%. Dije, ¿cuáles? No, bueno, muy prestigiadas. ¿Y cuáles? Dinos cuáles encuestas. Encol y de las Heras. Dije, muy bien, son las encuestadoras que dijo Marcelo Ebrard que trabajan con Claudia Sheinbaum, porque Claudia Sheinbaum es su cliente. Y entonces dijo el conductor de CNN, Mario González, bueno, todas las encuestas tienen cliente. Le dije, sí, yo nada más digo que esas dos, su cliente es Claudia Sheinbaum, nada más para entender cómo está la cosa. Y entonces lo que observamos es, Claudia Sheinbaum trae Roy Campos, Consulta Mitofsky, Parametría de Abundis, Buen Día Márquez, El Universal, Demotecnia de las Heras y Encol El País. Por lo menos esas 5 trabajan con Claudia Sheinbaum. ¿Qué te queda? Y esos son los primeros que propiciaron que no se transparentara la información y que hoy nos tiene a merced de veto a saber qué encuesta de unos nombres ahí rarísimos, ¿no? Aparte, esto que estoy diciendo, yo los conozco a todos ellos, trabajé con algunos de ellos y se los digo en su cara todo esto, ¿eh? O sea, no es así de, no, es que, no, ellos saben, por eso no me invitan. Por eso no les caigo bien. De cualquier manera, los eventos del Comexi son regla Chatham House. No, es que es muy difícil una. No, es que es muy difícil una. Yo creo que lo que sí está pasando, y ya, perdón por extenderme y hacerlo terapia personal, pero hay una tendencia a que las encuestas en vivienda, por estos sesgos que platicaba, tienen una sobrerepresentación mayor. Las telefónicas parece que tienen una sobrerepresentación menor y algunas de redes parece que tienen un resultado mucho más cercano. Yo diría que tendríamos que hacer como un promedio y las telefónicas a mí no me parecen tan mala idea, siempre y cuando no sean robollamadas, ya de robocalls, ¿no? Que tú le picas el número de la respuesta. Yo creo que las telefónicas de un entrevistador son relativamente las más confiables. El Financiero hace esas. ¿Quién más? Las de Lorena Becerra. Vamos a ver la siguiente del Reforma. En teoría pensaríamos que las que son publicadas en medios de comunicación serios, pues serían serios, pero donde hay Márquez no son así, pero en fin, bueno, ya. Tienes que... No. Ok. Sí, perdón. ¿Había alguien por allá? Era fan de Buen Día. No. No, viste cómo cuesta. Encuestadora, sí. Liz, muy interesante lo que dices y yo tengo una pregunta y es, en este manejo que tú mencionas de las encuestas, está esta teoría también de que si tú tienes y dices que X
o Y o Z es el puntero, aquellos que no se han decidido van a tender a irse hacia el puntero. Y eso es sumamente peligroso, ¿no? Y hoy lo estamos viendo, que esa es la tendencia hacia allá. ¿Tú qué piensas sobre eso? Es buena pregunta y lo voy a hacer, prometo, muy breve. Lo que acaba pasando es que el otro bando también compra encuestas que dice que va ganando por la misma proporción. Entonces, viene un evento, por ejemplo, un debate, estoy pensando en algunas estatales. ¿Quién ganó el debate? 5 dicen que uno, 5 dicen que el otro. El que compre más encuestas es el que acaba ganando la percepción. Ahora, normalmente la gente, yo sé que no es el caso aquí, pero 1, a la gente le vale la política. 2, en las campañas lo que alcanzan a ver son pocos flashazos de la campaña. Es relativamente complicado pensar que van a estar al pendiente de las encuestas. Por eso sí, es cierto, una encuesta puede orientarlo hacia votar o no por alguien, pero creo que más bien va por ahí la intención. Tratar de ver quién compra más encuestas, no importa la marca, si se la inventan al día siguiente, en fin, para tratar de decir, yo voy ganando por tanto más. Creo que esa es parte de la propaganda. Y todas estas empresas venden y venden y venden algo que no existe, pero esa es la función. Y creo que el objetivo en ese momento es golpear al equipo de campaña del contrario, más que movilizar voto a favor de alguien después de un debate o algo así. Muy buenas tardes. Regresando al tema internacional. De acuerdo, Rina, a tu atinada visión en este tsunami electoral internacional, con estos neonacionalismos, neopopulismos, neoproteccionismos que estamos viviendo, y ante esta carencia de líderes políticos, entonces, ¿qué nos va a esperar para los próximos años? ¿Cómo es que estos jóvenes que buscan accionar los botones de tener una nueva perspectiva y un nuevo horizonte para sus países, pero que se enfrentan a conflictos geopolíticos, económicos, cómo darle mayor credibilidad a un proceso electoral cuando al mismo tiempo la democracia está en decadencia? Y entonces, ¿qué mensaje darle a los jóvenes? Gracias. Gracias, Aribel. Pues la formación ciudadana, es decir, actuamos como personas, como individuos, pero no como ciudadanos. Hay una diferencia enorme. O sea, no es de que, o sea, no soy una persona, soy un ciudadano con derechos, con libertades, con reclamos, con denuncias. Es decir, nos tenemos que comportar como ciudadanos y para eso tenemos que formarnos, para eso tenemos que documentarnos, tenemos que educarnos, tenemos que dudar de la información que tenemos que tener pensamiento crítico. O sea, lo único que nos queda es formar a los jóvenes para realmente generar conciencia, ¿no? Y sí está todo muy imbricado, prácticamente estamos viendo un hervidero internacional que se coaliga, ¿no?, con hervideros locales y nacionales, y los resultados, pues es prácticamente es imponer, ¿no? Digo, lo que nos acaba de decir Luis es la ley del más fuerte, el del que más tiene dinero. Tenemos que dudar, tenemos que repensar la información, tenemos que hacer fact-checking, es decir, eso lo tenemos que hacer y lo tenemos que imprimir a nuestros jóvenes. Es decir, abonar por esta cultura ciudadana, por la educación. Yo creo que esa es la salida realmente, pero bueno, estamos viviendo, desde mi punto de vista, un capítulo oscuro, ¿no?, de la humanidad y bueno, hemos estado en un vaivén, ¿no?, prácticamente casi a la Tercera Guerra Mundial con el tema de Ucrania, con el tema de los ataques del 7 de octubre, luego tenemos todas las ambiciones geopolíticas de Xi Jinping, el eje, ¿no?, China, Rusia, Irán. Es decir, está muy complejo y la verdad es que no estamos entendiendo bien lo que está pasando allá afuera, porque estamos también muy ocupados con lo interno. Entonces, generar esos vínculos nacionales, internacionales, creo que nos da mayor pauta para el análisis,
pero tenemos que quitarle es decir, el mundo es complejo. Yo diría, bueno, bienvenidos, ¿no? Al mundo de lo complejo, nada es simple, nada es a primera vista, todo tenemos que quitarle capas, desnudarlo y llegar al corazón para ver la intención política de los actores, ya sean candidatos o ya sean, o sea, es decir, los actores políticos como estados, ¿no? Que son los que juegan en las relaciones internacionales y también seguir la intención política de los actores no estatales, ¿no? Que eso de alguna manera, digo, el crimen organizado, los grupos terroristas, digo, son actores que de alguna manera están presionando la agenda internacional y quieren cambiar el statu quo. Yo quisiera hacer un comentario al respecto. Yo creo que los jóvenes tenemos una visión errónea de los jóvenes. Yo sí creo que están participando, pero no como nosotros participábamos. O sea, por ejemplo, las jóvenes aquí en México, cuando se empezaron a agudizar los problemas de violencia contra las mujeres, estos feminicidios tan terribles que se empezaron a hacer muy públicos en los medios de comunicación, algunos sin escrúpulos, incluso pasando las imágenes tal cual, salieron a la calle. O sea, salieron a la calle sin que fuera una convocatoria de algún político especial, de alguien muy renombrado. Se convocaron por las redes y salieron y tomaron las calles. O sea, el 2018, el 2019, el 2020, 21 y 22, hemos salido las mujeres, todas las que podemos, y creo que ahí es donde estamos cerrando nosotros la visión de cómo participan los jóvenes. Los jóvenes se van a mover en coyunturas, lo que les impacte, lo que les afecte. O sea, los jóvenes que nosotros estamos viendo hoy no son esos jóvenes que sueñan con tener un trabajo fijo, tener una casa, una familia, un carrito y un perrito. O sea, los jóvenes de hoy están queriendo tener un ambiente sano, que no haya pandemias, que puedan tener manera de tener satisfactores como poder tener su teléfono celular, comunicarse con sus amigos con el teléfono. O sea, creo que hay otras necesidades de ellos y que sí las están reclamando. Desde otras generaciones creo que sí debemos de apoyar. Yo tengo una idea de cómo incluso, por ejemplo, ir ubicando liderazgos en las colonias, que fue lo que pasó en los 80, 90, los liderazgos de las colonias de jóvenes, porque son los jóvenes los que actúan intrépidamente. Son los jóvenes que no actúan por interés personal, que son auténticos, que sí van a participar porque algo les interesa, algo les mueve. En este caso, el medio ambiente, bueno, lograron también la ley para la protección de los animales. Fueron los jóvenes los que se movieron para la protección de los animales. Vean cuando tiraron al perrito, en este caso hirviendo, cómo se manifestaron los jóvenes. Inmediatamente ellos en las redes sociales fue tendencia, o sea, hay una manera diferente de cómo están participando ellos. Entonces creo más bien ahí cómo hacemos la conexión entre generaciones, entre cómo nosotros podemos apoyar, pivotear temas, poner en la mesa de debates temas y seguir haciendo estos foros. O sea, estos foros son fundamentales. O sea, si la sociedad está en silencio, si no se mueve, si nadie habla de las cosas, si no reclamamos, pues los jóvenes tampoco ya se les llama la atención, ¿no? No usamos las redes sociales nosotros. Yo no uso mis redes sociales más que para que mi hija suba mis artículos, ¿no? Pero ni les contesto a los que me dicen para bien o para mal, ni les contesto porque pierdo el tiempo. Estoy dando clase y me importa más estar hablando con mis alumnos que estar contestando las redes. Pero es indispensable. A lo mejor muchos más jóvenes estarían interesados, a lo mejor en conocer cómo funciona el sistema político mexicano, a lo mejor, y no lo intento, ¿no? También es un problema de la generación de nosotros, creo. Bueno, pues, mil gracias. Es que creo que ya vamos. No, creo que sí, creo que ya vamos un poquito tarde, pero si quieren más bien nos podemos acercar quizá y seguir platicando, pero tenemos ya que cerrar el panel, así que bueno, pues mil gracias a nuestros panelistas, gracias a todos ustedes por escoger entre las múltiples opciones de entretenimiento que tuvieron esta tarde y bueno, pues muchas gracias.